Tepantlato, en el Código Florentino, capítulo 9, cuyo título es el de los hechiceros y trampistas, se hace referencia a la actividad del tepantlato, que en lengua náhuatl significa tepan, intercesor o abogado. Por lo tanto, la palabra tepantlato hace referencia al abogado y a su vez a la actividad que él mismo desempeña. Hablar por otros no impide su lenguaje, sino interpretar y adecuar sus fines e ideales a los de la comunidad. Tepantlato es el que guía, el que orienta, el sabio que aconseja y el justo que vela por la aplicación del derecho. Nuestra revista Tepantlato cumple ya 18 años de editarse y distribuirse de manera gratuita, difundiendo la cultura jurídica en los más altos sectores de nuestro país. Por mencionar algunos de los más importantes: Presidencia de la República, gobernadores de los estados, cámaras de diputados y senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales supremos de los estados, Procuraduría General de la República y procuradores de los estados, y muchos más organismos públicos y privados de alto nivel relacionados con el medio jurídico de nuestro país. El día de hoy contamos con la presencia del licenciado Marco Fabricio Ramírez Padilla, con quien estaremos conversando acerca de Agustín de Iturbide. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Claudia. Saludo también a mi compañero Rafael Luna. Buenas noches. Bueno, les recuerdo que pueden llamarnos a los teléfonos 56 74 38 60, 55 30 83 65 y al 55 38 06 17. También pueden escribirnos tenemos dos correos electrónicos, que es tepantlatoenvivo@hotmail.com y envivo@tepantlato.com.mx. Bien, pasando ya al tema. El licenciado Marco Fabricio Ramírez Padilla es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es, para fortuna nuestra, colaborador de Palabra de Clio, Asociación Civil de Historiadores Mexicanos, y ha sido el ponente en diversos eventos académicos, como el Congreso Panamericano de Geriatría y Gerontología en Puebla, y también ha participado en otras mesas en la delegación Cuauhtémoc. Bienvenido, y el tema de hoy va a ser Agustín de Iturbide. Así es, Claudia. Pues muchas gracias y bienvenidos a todas las personas que nos están viendo. Agradezco nuevamente la invitación de Tepantlato que nos dé esta oportunidad. Y esta invitación la quise aprovechar para hablar de Iturbide, porque se me hace preciso hablar de él, sobre todo en estas fechas. Si la historia oficial o gubernamental, como se dice, ha dicho mentiras y inventado anécdotas, fábulas sobre muchos personajes de nuestra historia, sobre muchos hechos, sobre Iturbide es el que se lleva la medalla de oro, ¿no? Se han dicho más mentiras en la historiografía mexicana sobre Iturbide que sobre ningún otro personaje. Y esto tiene un inicio que nace con un panfleto que hizo un ecuatoriano, Rocafuerte, allá en 1822, que se llamaba Breve Historia de la Guerra de la Independencia en México, y era un panfleto que precisamente se tenía la finalidad de que no se reconociera Iturbide y su imperio por los Estados Unidos. Desafortunadamente, de ese panfleto es que abrevaron todos los historiadores, incluyendo que muchos historiadores, como el fabuloso Bustamante, digo fabuloso porque tenía una fantasía enorme y todo el mundo ha hablado de eso, nunca lo quiso, tampoco Alamán, a pesar de tener algunas coincidencias. Alamán no fue. Es el historiador conservador por excelencia. Exacto, ¿no? Pero no fue santo de su devoción. Iturbide, no, porque tuvieron algunos problemas. Si quieren, como ven, si empezamos, hacemos un resumen rápido de las tres etapas de Iturbide y luego platicamos lo que ha pasado. Iturbide nace en 1783, curiosamente es el mismo año en que nace Simón Bolívar, que desde ahí se van encadenando esos destinos. Nace en Morelia, antes Valladolid, de una era familia... mexicano, pues. Sí, era mexicano. No diría que era español, nació en México. Era mexicano. Su padre era vizcaíno, su madre era criolla, se apellidaba Aramburu, que también era de origen vizcaíno, pero era criolla de generaciones del siglo XVI. En una familia acomodada, una familia rica pero provinciana, no
no era la gran nobleza criolla, ni mucho menos, ¿no? Iturbide desde joven le interesó la milicia, en los 14 años se hace alférez, ingresa al ejército, más o menos le va bien, más o menos le va mal. Cuando inicia la revolución, el grito de Hidalgo, y llega Hidalgo a Valladolid, a Morelia, se entrevista con Iturbide por dos razones muy importantes. Primero, porque lo conocía, le ofrece ser teniente del ejército de Hidalgo, y Iturbide rechaza esa invitación. La otra razón es que eran parientes. Ah, sí, Iturbide e Hidalgo eran parientes. Los dos descendían de Juan de Villaseñor, que fue uno de los fundadores de Morelia. Iturbide decía que sus 4 costados era vizcaíno, pero no es cierto, eran 3 nada más. El cuarto era descendiente de un fundador de Valladolid, que era pariente de Hidalgo, y por parte de la madre de Hidalgo y de la madre de Iturbide. Entonces eran, creo que primos segundos, esa era más o menos la relación. Entonces Hidalgo conocía desde tiempo antes a Iturbide y tenían cierta relación, y le ofrece. Entonces Iturbide, en el momento en que le ofrece a Hidalgo el mando en el ejército, le dice que no, porque el problema y lo hemos platicado desde el principio, la guerra como la plantea Hidalgo es una guerra civil. Sí. No es una guerra de independencia, y esa guerra civil se transforma en una guerra racial, en una guerra de clases, una lucha indios contra criollos, criollos contra mestizos, ricos contra pobres, que una guerra así normalmente no tiene la finalidad o no tiene la posibilidad de hacer una independencia, y mucho menos a un costo bajo. Entonces en ese momento Iturbide le dice: ¿sabes qué? Creo que no es el camino, la manera, estoy de acuerdo con la independencia, pero no es el método. Se separan, ya sabemos lo que pasó con Hidalgo. Iturbide se vuelve un soldado realista, que realista significa que luchaba por el rey, pero los soldados realistas, y lo mencionamos otra vez, eran mexicanos o novohispanos, claro. La mayoría de ellos, hasta los oficiales. Fue muy buen soldado, tuvo éxito en las batallas, arrojo, valentía, eso le fue dando ciertos grados, hasta que se le reconoce y se le da el mando del ejército del norte, que era el ejército que estaba acantonado en el Bajío. Fue tremendo con los independentistas, obedeció las órdenes del virrey de no tomar prisioneros, que eso después se le achaca mucho, pero cuando se le achaca eso se nos olvida de las degollinas que hizo Hidalgo, claro, en Guadalajara, de la crueldad. O sea, no hay comparación, ¿no? Y Iturbide era un soldado y estaba obedeciendo órdenes y las cumplió como tenía que ser. También durante ese periodo en Guanajuato se le acusó de haber aprovechado su posición para negociar, imponer precios, monopolizar algunas materias que se necesitaban, y es requerido una investigación. También eso se ha usado mucho, ¿no?, en contra de él. Lo cierto es que las personas que declararon contra él fue una sola, incluyendo, era un padre y una familia de Alamán, que de ahí nació la disputa con Alamán. La familia Alamán, que eran comerciantes en Guanajuato, se quejaron de él. Pero los testimonios a favor de Iturbide y de la manera en que se condujo fueron abrumadores. Después se dijo que era por miedo a Iturbide, pero en realidad Iturbide ya estaba en investigación en la Ciudad de México cuando se llevó a cabo esto. Entonces era muy difícil que él tomara alguna repercusión contra las personas que no declaraban. Antes un poquito el descargo de Hidalgo. Sí. Los historiadores serios, no sé, Patricia Galeana, por ejemplo, hablan de que no es que Hidalgo haya ordenado las masacres de españoles, sino que